Pues vamos a ver lo que dice esa palabra maravillosa, estupenda, que el Señor nos ha revelado, ¿verdad? Y la encontramos precisamente en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Qué difícil es esto. Apocalipsis, muy bien, ya tenéis un punto más. Bueno, pues en Apocalipsis, precisamente en el capítulo 22, vamos a hacer la lectura que va del 13 al 17. Apocalipsis 22, del 13 al 17. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Lo que Jesús dice de sí mismo tiene realmente un gran contraste, ¿verdad? En relación con lo que la gente, pues a veces suele decir de Jesús, ¿no? Jesús mismo preguntó en su momento con sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Porque claro, la gente decía muchas cosas de quién era Jesús. Y ahora quería indagar en los discípulos para saber, ya que habían estado más íntimamente y mucho más tiempo con él, conviviendo, pues qué pensaban ellos de quién era. Si hoy preguntamos, en nuestro contexto, en la actualidad, a la gente que nos rodea, en la calle mismo, si hacemos una entrevista, ¿no? Pues la cosa es que la gente va a decir cosas muy diferentes de Jesús, como también pasaba en los tiempos de Jesús, ¿no? Algunos dirán, bueno, una bellísima persona, un buen hombre, un maestro extraordinario, un hombre que tenía un carisma, que tenía una autoridad, un hombre bueno, justo, preocupado por los demás y otras muchas cosas. Seguramente la gente podría decir, ¿no? Algunos dirían un farsante, un revolucionario, un parlanchín. Respuestas habrían diferentes. La gente se ha hecho en su mente muchas ideas de quién podría ser Jesucristo. Pero aquí tenemos una de las más grandes descripciones que nos llevan al yo soy, el que soy. Yo soy, dice el texto que hemos leído, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el gran yo soy. La verdad es que para poder entender en la Biblia el yo soy, el que soy, tenemos que entender que es la manera de cómo Dios realmente se definía y se revelaba a los hombres ya desde el principio. Esta fue la respuesta que le dio a Moisés, ¿verdad? Cuando le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y el Señor le contesta, yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, primero y último. Cuando Dios habla al ser humano del yo soy, es una manera de decir yo soy aquel que siempre es. Porque, queridos que me escucháis en esta mañana, ¿quiénes somos nosotros al fin y al cabo? La verdad es que venimos al mundo
en búsqueda de nuestra propia identidad, ¿verdad? Desde que nacemos, vamos queriendo forjar el ser alguien, el tener una identidad, el que se nos pueda definir, se nos pueda reconocer. Sin embargo, aquí encontramos la revelación de alguien que nos dice que Él es el que es. Y esta revelación precisamente nos habla de la identidad de Dios y del hecho de su ser. Lo que quiere decir con esta frase, el Señor, no es algo especulativo o abstracto, no es algo filosófico donde uno empiece a divagar y confunda a la gente, sino que está hablando de la realidad del ser de Dios, la realidad de que Él es. Decir esto es decir toda una gran declaración, porque la descripción que aquí precisamente da Jesús de sí mismo habla con estos dos términos del alfabeto griego, alfa y omega, la A y la Z en nuestro alfabeto, de cómo Él es el principio de todo y el fin de la vida. Nos habla, por lo tanto, de lo primero y de lo último en el propósito mismo del sentido de la vida. Porque evidentemente el gran problema y la pregunta que una y otra vez nos atenaza, en definitiva a todos, es ¿para qué estamos aquí? ¿Qué sentido y qué propósito tiene nuestra existencia cuando al fin y al cabo es tan corta, tan insignificante, a la luz de este gran e inmenso universo? ¿Quiénes somos nosotros en medio de ese universo? ¿Quiénes somos nosotros dentro de la historia? Tristemente, de nosotros seguramente no quedará mucha memoria. Seguramente nuestros hijos y nuestros nietos nos recordarán, pero luego ya tal vez nuestros bisnietos tendrán una vaga memoria de quienes fuimos. Por lo tanto, en la historia somos como nada, somos insignificantes frente a aquel, en mayúsculas, Dios, que se nos presenta y que desde el principio y que hasta el final de todas las cosas es el que es. Porque la realidad de que Él es principio y fin es que todo gira en torno a Él. Esta es la cuestión. Todo gira y gravita en torno a Dios. Y esto, claro, es algo que nos choca. Humanamente hablando, nos choca profundamente, ¿no? Porque, claro, nosotros nos creemos que somos el centro del universo. El hombre se cree el superhombre, que está por encima de todas las criaturas y por encima de todo lo creado. Y por lo tanto se cree que es el centro del universo. Y nos pasamos la vida, ¿no?, de que somos el ombligo del mundo. Nos pasamos la vida hablando de nuestro tema favorito. ¿Cuál es nuestro tema favorito? Nosotros mismos. Hablar de nosotros mismos es lo que más nos gusta. Nos gusta precisamente hablar de lo que hemos hecho, de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que queremos. ¿No es verdad? Somos unos ególatras. El tema de nosotros mismos, por lo tanto, es algo que es casi inagotable a lo largo de la vida y de los años. Pero ¿qué somos en realidad? ¿Qué somos finalmente?
Nada. Nada comparado con la realidad de lo que es. No solo la vida en sí, sino aquel que se nos presenta como el Señor de la vida, como el Creador de la vida, como el principio y el fin de todo, como el Alfa y la Omega. Y esto pues nos recuerda nuestra realidad, que no es otra que nuestra temporalidad, nuestra transitoriedad en el aquí y en el ahora, en nuestra breve historia. Somos efímeros, como las plantas, como todo lo creado. Hoy respiramos y dentro de un rato podemos ya dejar de respirar. Hoy somos y dentro de un momento podemos dejar de ser. Pero solo Dios es el que es, eternamente. Y en ese aspecto nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, ¿no? De cuán débiles y finitos somos en realidad. Inevitablemente, cuando uno tiene pocos años, piensa que tiene toda la vida por delante, ¿no? Tiende a ver a los demás, cuando uno es joven, como los demás son muy mayores en relación a él. Y realmente están lejos de él, porque les separa muchos años. Pero a medida que la vida va pasando y va transcurriendo, y por cierto pasa y pasa deprisa, pues la verdad es que nos damos cuenta de que triste y terriblemente dejamos de ser. Con un abrir y cerrar de ojos. Qué triste y qué terrible es ver a veces, cuando encontramos incluso a gente joven, hastiada de la vida. Cuánto me duele ver a un joven que ya está cansado de la vida, que está triste, que ya nada le deja admirado o con la boca abierta, que ya no espera nada de la vida, que parece que ya lo ha descubierto todo, que ya lo sabe todo. Y por lo tanto, cuando uno deja ya de tener la esperanza, entonces realmente lo que está perdiendo es la propia vida, incluso siendo de corta edad y joven. Jóvenes a veces cansados antes de tiempo, porque que uno esté cansado cuando ya es anciano, ¿verdad?, tiene su lógica y su sentido y manera de ser. Pero cuando ves a los jóvenes abatidos y cansados, apagados, tristes, apocados ya, que ya contemplan el tiempo y el mundo como si hubieran vivido ya demasiado. Qué pena. Y precisamente lo que nos muestra la Biblia y la palabra de Dios, ¿no?, es que hay que tener cuidado. Si ya no tenemos nada por qué vivir y esperar, la verdad es que entonces, ¿para qué vivir? La esperanza es el motor. La esperanza es el motor que nos lleva a levantarnos cada mañana. Es nuestra esperanza de algo o alguien que llena nuestra existencia. Pero ese alguien es Dios. Porque es el único que puede llenar realmente nuestra existencia y llenar nuestro vacío existencial. Lo que nos muestra, por lo tanto, la palabra de Dios y el centro del Evangelio es que toda la vida gira en torno a otro, que la vida no gira en torno a ti. Aparta de tu mente el creer ser el centro de los demás y del universo. La vida gira en torno a Dios. La vida gira en torno a Cristo. Esa es la verdad a la que nos quiere conducir la palabra del Señor, a la persona de Jesús.
Porque toda nuestra posible satisfacción y realización y felicidad solo se halla en Jesús. No la vas a hallar en nada ni en nada. El único que ofrece la auténtica felicidad y dicha al ser humano es el que es Dios. Y entender esto es básico e importante. Y aquí precisamente en la palabra del Señor nos muestra y nos presenta a Jesucristo como el centro y el todo del universo. Y nos ofrece además una bienaventuranza que hallamos en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Derecho a la vida eterna para poder entrar en la gloria, en ese cielo que Dios nos tiene prometidos, en ese lugar donde dijo, mirad donde yo voy para preparar morada para vosotros, porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús mismo lo expresa dándola esta bienaventuranza como Dios mismo. Y esta bienaventuranza además es para aquellos en presente. Fijaros el tiempo del verbo. Dice los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Obviamente no está hablando de un detergente, ¿verdad? No está hablando de un producto químico que limpie las manchas y la suciedad. No está hablando de eso, ¿no? Sino de su propia sangre, que es la única que lava, que purifica y que limpia la suciedad del hombre, la mancha humana, el pecado. Está hablando, por lo tanto, la palabra aquí del Señor de la necesidad de limpiar todo lo que serían nuestros malos hábitos contraídos por el pecado. Lo que nos acompaña, desgraciadamente, a lo largo de nuestra vida y que define lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos pecadores. Gente manchada y sucia por el pecado, alejados de Dios y sin esperanza. Por eso esa expresión que utiliza aquí en el Apocalipsis de la ropa es todo aquello que acompaña y rodea la vida y que está íntimamente unido muchas veces a esas expresiones que Jesús utiliza a lo largo del Nuevo Testamento y los apóstoles, de la necesidad de ser revestidos, de dejar nuestras viejas ropas para vestirnos con ropas nuevas, de lo que simboliza dejar el viejo hombre para levantar el nuevo hombre. Lavar la ropa, espiritualmente hablando, significa precisamente la necesidad que todos tenemos, porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien pueda decir yo no he pecado. Sobre todo no hay nadie que se pueda poner frente a Dios y decírselo a la cara, porque Dios lo va a desarmar rápidamente y lo va a avergonzar ante tan tremenda confesión que va en contra de la naturaleza de Dios. Solo Dios puede limpiar nuestras ropas. Nos habla, por lo tanto, esta expresión metafóricamente de la necesidad de mudar. Cuando uno se muda de ropa es porque deja la sucia, ¿verdad? Y se pone una muda nueva.
Pero mudar también se interpreta por cambiar, transformarse, limpiarse, purificarse de esa suciedad profunda, de esa mancha humana. Significa, por lo tanto, ser revestidos de Cristo, de una nueva identidad y de una nueva manera de vivir. Eso es lavar las ropas en la sangre del Cordero. El gran problema es que hay una suciedad profunda, una mancha humana que nos contamina y que nos hace precisamente viles e indignos ante los ojos de Dios. Dios no nos puede mirar con buenos ojos. La única manera de podernos ver y mirarnos bien es cuando pasamos por la sangre del Cordero. Porque solo Él nos purifica, nos justifica y nos hace limpios. Y entonces podemos tener acceso a Dios, perteneciendo a esa nueva familia. Pero si no es así, no hay manera de cambiar nuestra condición de pecadores. Por eso la Biblia ve esa necesidad en toda la raza humana, la necesidad de poder realmente lavar las ropas. Y no en el detergente cualquiera, sino en la sangre preciosa y bendita de Jesucristo, que fue derramada en la cruz por todos nosotros, para poder presentarnos ante Dios en paz, justificados. Qué maravillosa gracia la de Dios, que puede llegar a obrar de esta manera en todos nosotros. Es una suciedad, por lo tanto, de la que habla aquí, que se encuentra en el interior. No son manchas simplemente externas. Son manchas que están en lo profundo de nuestra alma, que están en nuestro corazón, que nos hace indignos. Y necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados. Y la imagen que utiliza precisamente aquí es esta, la de la ropa, ¿no? Una limpieza que además nos dice el texto que nos da entrada al árbol de la vida. Qué maravilloso árbol, ¿verdad? El árbol de la vida. Ese árbol que su fruto nos ofrece vivir eternamente. Vivir para siempre y no morir. Entrar por las puertas, dice, de esa santa ciudad. Una ciudad que aquí la encontramos narrada y desarrollada en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, que os recomiendo leer. No pasamos la vida, nos pasamos la vida limpiando, ¿verdad?, muchas veces, o intentando limpiar aquellas cosas que nos resultan vergonzosas y que las queremos limpiar porque lamentamos que estén ahí en nuestra vida, en nuestra existencia. Todos somos conscientes, ¿no?, que nos gustaría rehacer lo que hemos deshecho o deshacer lo que hemos hecho mal. ¿A quién no le gustaría, verdad? Intentar de alguna forma hacer, como se suele decir en el lenguaje también religioso, purgar. Cuando yo tenía el estómago sucio y era pequeño, porque comía muchas golosinas, muchas tonterías, se me ensuciaba el estómago. Y mi abuela me daba una purga. Y menudas purgas habían antes, ¿eh?
Menos mal que luego salió el jarabe manzana, que ya sabía un poquito mejor, ¿no? Pero habían unas purgas que parecían, te decían, es chocolate, chocolate. Cuando pegaba el bocado aquello y te lo comías. Pero claro, era una purga y te limpiaba. Y te dejaba el estómago limpio y te sanaba. En este sentido, espiritualmente hablando, el Señor nos está diciendo, necesitáis purgar vuestras manchas, estáis sucios. Y cuidado, aquí purgar no lo asociamos con el purgatorio, ¿eh? Esto es otro tema de la Iglesia Católica, pero que no tiene nada que ver, ¿no? La limpieza del creyente se realiza solo por la obra de Cristo, no por pasar a través de un purgatorio, ¿verdad? Y que hayan misas para que podamos salir pronto de allí. No. Pero este término de purgar es purificar, es limpiar. Todo ejercicio humano va dirigido muchas veces a esa especie de limpieza, ¿no? Pero sabéis que la única purga que nos puede limpiar es la sangre de Cristo. Es Jesús entregando su vida en la cruz y realmente haciéndonos limpios. El hombre suele rechazar constantemente, ¿no?, la idea del pecado. Tenemos que reconocer, ¿no?, que el ser humano no le gusta nada esa palabra de pecado. Pecador yo. Pero todos tenemos un testimonio personal de suciedad, queramos o no, que nos indica que algo va mal profundamente en nosotros y que nos habla, por lo tanto, de la necesidad de limpieza, de cambiar, por lo cual tenemos esa necesidad de participar también de ese árbol de la vida para poder entrar a la santa ciudad, que aquí nos describe en Apocalipsis. Esa ciudad representa la gloria, representa el cielo, ¿no? Representa la eternidad con Dios, con Jesús, a sus pies. Pero no tenemos entrada a esa vida a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra indignidad. Y por lo tanto, la palabra de Dios, la revelación de Dios viene a decirnos de esa importante y urgente necesidad que tenemos de ser limpios. Pero fijaros que también es curioso que nos habla el texto siguiente sobre algunos que no quieren ser. Dice los versículos 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. No se salva ni uno. Todos estamos fuera, según el diagnóstico divino. Y aquí encontramos los que no quieren salir, porque también los hay, que quieren seguir revolcándose en el barro, que no quieren salir de ese estado caído por el pecado y desean seguir, siendo practicantes del mal, aman sus prácticas sucias, su programa de vida, no le dan importancia. Personas que se siguen moviendo en la maldad, y no porque solo hagan cosas malas, sino porque se inclinan ante ellas. Y ahí está el problema. Es que el pecado nos lleva a una inclinación de depravación total. No podemos evitar el pecado por nosotros mismos. Siempre hay esa naturaleza inclinada a pecar. Por eso dice el texto bíblico, todos son pecadores, no hay justo ni aun uno, porque no hay quien pueda evitar el caer en pecado. Pero hay aquellos que quieren seguir pecando, que quieren seguir moviéndose en ese mundo de oscuridad. Fijaros bien que cuando se refiere el texto aquí a los perros, no son los animales caninos, ¿eh? Es un símbolo, es una metáfora. Entonces, ¿qué son los perros? Bueno, son personas que de forma peyorativa se mueven en la maldad,
son impuros, son malvados, son los que se degradan moralmente. Y esto ya venía desde Deuteronomio, ¿sabéis? Porque ya en el libro de Deuteronomio se habla de estos perros. ¿Y quiénes eran? Pues normalmente eran los que se prostituían en los templos sagrados. Y resulta que las ganancias de esa prostitución, una parte la dedicaban a ofrendar encima. Y ese dinero era impuro, indigno, era malvado. Eran ganancias deshonestas que Dios rechazaba en sus arcas. Pero claro, el pueblo había caído en tal degradación moral y había sido arrastrado por la idolatría y por tal confusión, apartándose y alejando de Dios, ¿verdad?, que en realidad el templo y la actividad cúltica había degradado hasta consecuencias realmente paganas y horribles, como era la prostitución sagrada. Estos eran los perros que menciona Deuteronomio. Personas impuras, malvadas y degradadas moralmente. Por lo tanto, esta expresión no nos debe de extrañar. Hoy también hay muchas personas que se degradan moralmente, siguiendo otras muchas prácticas que van en contra de la palabra de Dios y de la auténtica y pura religión. Porque la religión viene de religare, y religare significa que uno está ligado ¿a quién? A Dios, y no a otras prácticas, porque entonces la religión no es sana, no es limpia, no es pura. Está mancillada, adulterada por otras prácticas religiosas que otros que se llaman religiosos y creyentes practican. Y entonces se convierten también en perros, porque se prostituyen en sus propias prácticas, no dando el culto verdadero a Dios, sino a otras formas, incluso dándose culto a sí mismos, en un afán de querer entronizarse y elevarse, queriendo ser Dios y apartando a Dios verdadero de sus propias vidas, ¿no? Pero claro, la bienaventuranza es para aquellos que se lavan del mal con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hace precisamente aquí en presente, ¿no? Porque nos lleva a esa invitación con la que acaba nuestro texto. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias para la gente mala. Y recalco esto, para la gente pecadora, porque claro, el que no se cree pecador no necesita el Evangelio. El que no se cree que está enfermo no necesita de médico, ya se lo dijo el Señor. He venido a sanar a los enfermos, y el que se cree sano no necesita de mí. Y entonces el Evangelio es para gente pecadora, para gente que realmente necesita ser limpiada. ¿Y quién no lo necesita? Porque si hay alguien que dice que no lo necesita, se está engañando a sí mismo. Y entonces sigue siendo un hacedor de mentiras. Y el que hace mentira sigue al diablo, que es el gran mentiroso y que es el gran engañador. Y por lo tanto, el Padre no es Dios, sino el diablo, que le arrastra a esa vida de mentira. ¿En qué reside esa fuente de agua de la que también nos habla el texto aquí? Cuando dice, versículos 16 al 17, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu a la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, cuando en este texto nos dice que Él es la raíz y el linaje de David, nos está haciendo referencia a la experiencia mesiánica. Y esto es algo típico, sobre todo en el contexto judío, ¿no? Una esperanza que para los judíos se mantiene todavía, porque claro, ellos esperan el Mesías. Ellos no han reconocido como Mesías a Jesús, así es que ellos siguen esperando. Pues se pueden quedar sentados, porque el Mesías ya vino y lo tenían que haber reconocido. Y no lo recibieron a Jesús como el Mesías. Pero claro, aquí nos habla el texto precisamente de esa idea, ¿no? De un Salvador que viene a este mundo para librarnos del mal. Y aquí Jesús se identifica con la raíz y con el linaje, es decir, es el origen de quien vienen las promesas. Y la realización de esas promesas es el mismo. Por lo tanto, toda la esperanza mesiánica que observamos ya desde el Antiguo Testamento, nos está diciendo la Biblia que es Cristo, porque constantemente la revelación de Dios apunta a Cristo como el Mesías y como el Salvador. Su persona, hecho hombre, es la realidad de lo que tantos siglos atrás ya se anhelaba y se esperaba por el pueblo de Dios. Y utiliza incluso, fijaros, otra expresión, la estrella resplandeciente de la mañana. Es bonito, poéticamente hablando, decir, ¿no? El Señor es la estrella resplandeciente de la mañana. Pero es hermenéutica y es exégesis, porque en realidad la figura de la estrella de la mañana viene de los días de Balaam, ya de Números, capítulo 24, 17, en cuyo oráculo de Dios habla de la estrella de Jacob, diciendo que vendría una luz que resplandecería más que ninguna otra estrella. Por eso ese lucero o esa estrella de la mañana se destaca por encima de todas las otras estrellas. Como se significó estrella singular y única cuando Cristo nació, por encima de cualquier otra estrella. Es la estrella de la mañana, anunciada ya en tiempos de Jacob. Estaba anunciando, por lo tanto, de la venida de un gobernante y de una esperanza futura, de alguien que tomaría el trono y gobernaría permanentemente. Y es que precisamente el hombre sigue deslumbrado o digamos cegado. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestra mirada, ¿no?, en destellos luminosos que en lugar de aclararnos, lo que hacen es que nos dejan ciegos. ¿Verdad? ¿No molesta las luces de un coche por la noche cuando pone la larga y nos destella y decimos de todo al que viene con las luces puestas? De esta manera, ¿no? Porque no nos deja ver, nos ha dejado ciegos. Pero la estrella resplandeciente de la mañana no es una estrella que ciega, es una estrella que alumbra. Por eso dice Dios es luz. Él es la luz del mundo. Es esa estrella de la mañana. Y esa es la admiración que produce Cristo en nuestras vidas, ¿no? Porque nos habla de una luz resplandeciente como ninguna otra. Una luz poderosa que llega a eclipsar cualquier otra fuente de luz. Y se cumple en la persona de Jesús, no en otro.
Por eso en las últimas palabras del versículo 17 tenemos el gran llamamiento e invitación a calmar la sed. Y ahora pasa otra figura, ¿no?, metafórica, el agua de la vida. El agua de la vida. ¿Quién es el agua de la vida? Otra vez Jesucristo, ¿no? Un agua extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la única que puede quitarnos la sed. Ninguna otra agua igual. Por muy buena que sea el agua, ¿verdad? Ni de Fombella, ni de Solar de Cabras, ni de Malabella. Todas nos hacen ir a beber otra vez. La misma samaritana salía siempre a esa hora para llenar los cántaros, porque tenía sed y tenían que beber. Y Jesús, qué maravillosa conversación establece con ella, ¿no? Cuando le dice, mira, el agua que yo te puedo dar te va a quitar la sed para siempre. Dame de esa agua, Señor, dice esa mujer. ¿Lo dirás tú en esta mañana? Si entiendes que Cristo es el agua de vida, el manantial que brota de vida eterna, serás capaz de decir, ya no quiero otras marcas, ni otros manantiales. Quiero el agua de la vida que me ofrece Jesús. Por eso, el gran llamamiento y la gran invitación a calmar la sed es esa. Y el Espíritu y la esposa, es decir, la Iglesia, dicen a todos en una proclamación evangelística, en una proclamación del Evangelio, ven a Jesús. Como aquella mujer que dejó el cántaro y lo dejó todo y se fue corriendo al pueblo y les dijo, venid, creo que he encontrado al Mesías. Ese es nuestro mensaje. Ven y ve. Ved a Jesús. Es la misión y el testimonio de proclamación de Cristo al mundo. Es nuestro deber como esposa de Cristo. Labor que realiza el Espíritu porque convence de pecado al hombre, pero labor que realiza la Iglesia en nuestra misión evangelística para llevar a otros a Cristo. Antonio Machado decía en un poema, ¿para qué sirve la sed? ¿Para qué sirve la sed?, se preguntaba. Y habla de la necesidad, ¿no?, que una y otra vez tenemos arraigada, ¿no?, en nosotros. La sed es vital y sin agua no hay vida. Uno puede aguantar en ayunas mientras beba bastante tiempo, pero el día que deja de beber, pues sus días están contados. Y el poeta se preguntaba, ¿no?, Antonio Machado, ¿por qué esa conciencia de nuestra sed? ¿Por qué necesitamos beber? ¿Por qué ese deseo del agua? ¿Por qué ese deseo profundo que nos lleva a la búsqueda, a la inquietud humana? La sed simboliza el impulso de avanzar y de preguntar por el sentido de la vida y de la verdad. Esto es lo que se deduce de la pregunta que Machado hace. ¿Para qué sirve la sed? ¿A qué nos lleva? Y esta necesidad la ha puesto Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Ese es el problema humano. La Biblia nos dice que todos tenemos una sed profunda y última, y que no hay nada en esta vida que la pueda saciar. Solo el agua de vida que viene de Cristo Jesús. Sin embargo, toda nuestra vida a veces la dedicamos, por desgracia y lamentablemente, a saciar nuestra sed en cisternas rotas que no pueden retener el agua. Cisternas rotas, resquebrajadas, que nos dejan sed profunda otra vez. Por eso muchas veces
en la experiencia humana quedamos normalmente con ese sinsabor, ¿no? Y esa insatisfacción. Hemos alcanzado aquello que buscábamos, pero finalmente resulta que seguimos insatisfechos. Todos hemos tenido en la vida la experiencia de querer algo con todo nuestro ser. ¿Pero qué ha pasado? Incluso algunos han dedicado toda su vida a conseguir y lograr algo que anhelaban, que deseaban. Y qué extraña experiencia, ¿no? Que el día que resulta que llegamos a tener en nuestras manos lo que tanto anhelábamos y deseábamos, parece que a partir de ese día y de ese momento ya ha perdido interés. El ser humano es así de contradictorio. Somos así de contradictorios, ¿no? Lo vemos en los niños. Cuando vienen los reyes, cuando vienen los magos, resulta que están ilusionados. Anhelan esto, anhelan lo otro, desean este juguete, desean el otro juguete. Lo obtienen y a las pocas horas ves que ya lo han abandonado. Ya no les interesa. Esto lo hacemos todos, también los mayores, ¿verdad? Nos quedamos insatisfechos. En ese momento parece que hemos llegado al sumum bonum y resulta que nos ha dejado despagados una vez lo tenemos. ¿Para qué sirve la sed? Lo que nos muestra la palabra de Dios y Jesucristo es que nos sirve para llegar a Él. Para llegar a Él. La sed de aquella mujer samaritana le acercó a Jesús. En el momento que Jesús se le manifestó, aquella mujer encontró la satisfacción plena. Dios ha puesto en nuestro corazón esa necesidad de buscar el agua para descubrirla solo en la persona de Jesús. Como decía San Agustín, podemos encontrar descanso cuando realmente encontramos a Dios. Mientras tanto, si no es así, nuestro corazón anhela, insatisfecho. Pero cuando se encuentra con su Creador, entonces ha descubierto la máxima expresión de la felicidad. O como decía también el predicador de Eclesiastés, ¿no? Todo es vanidad, todo es frustración. No encontramos satisfacción hasta que hallamos, ¿qué? El agua de la vida, que solo Cristo tiene y que solo Él te puede dar, como dice aquí en el texto. Por todo lo dicho, fijaros que la invitación que nos hace Jesús es, por lo tanto, venir a Él y beber de Él. ¿Y qué significa eso? Significa que Él es la fuente de agua viva, la única satisfacción y plenitud que podemos tener. Y para ello debemos probarle y debemos gustarle. Este es el asunto de la fe. La fe significa apropiarse de algo que aquí en la palabra de Dios se nos ofrece. Cuando tú te apropias de Jesús, cuando tú te apropias de esa agua de la vida, cuando tú te apropias de la estrella resplandeciente de la mañana y la haces tuya, entonces realmente has descubierto la vida y la fe. Si quieres conocer a Jesús, tienes que ir a esa fuente inagotable y beber de ella. Fijaros lo que dice en este mismo capítulo, el primer versículo, cómo empieza, ¿no? El capítulo, hay un título que dice el río de vida. Ahí ya, ¿verdad? Te da
un flash, ¿no?, de lo que va el asunto. Y el versículo 1 dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía ¿de dónde? Ese río. Salía del trono de Dios y del Cordero. Porque Él es el manantial y Él es precisamente la vida. Esa fuente, por lo tanto, gratuita, de la cual una vez hayamos probado, realmente es una fuente donde de ella, la sed desaparecerá. Será suficiente, porque es inagotable, porque Dios es suficiente e inagotable para todos. El Evangelio y todo lo que nos ofrece Dios y Cristo, Jesús, es libre y es gratuito. La vida eterna y la salvación nunca será merecido, comprado o adquirido por nadie. Solamente lo ha comprado, lo ha adquirido Jesús en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí. ¿Quieres gustar esa salvación de Cristo? Él te la está ofreciendo en esta mañana. Si todavía no le has dicho, Señor, dame de esa agua de la vida. Que el Señor te bendiga.